Buenas tardes, hermanos. Le damos gracias a Dios por este miércoles que nos podemos reunir de nuevo, como acostumbramos todos los miércoles, a reunirnos para estudiar la palabra de Dios. Acostumbramos que los miércoles sea un culto de estudio bíblico, así que aquí estamos, por la gracia de Dios. Les invitamos, hermanos, a que, como siempre, antes de iniciar nuestros cultos, estén listos tomando sus Biblias, tomando sus himnarios, para que todos podamos participar de la adoración a nuestro Dios. En caso de que no tenga Biblia o himnario, las letras están en el video, pero de todas formas, hermanos, los invitamos a que tengan sus Biblias a la mano para poder comparar lo que se dice con lo que la palabra de Dios enseña, y así todos seamos verdaderamente nutridos en la palabra de Dios. Entonces, bueno, si esperando que ya estén listos para iniciar este culto, vamos a empezar. Por lo tanto, le cedo la palabra y el micrófono a mi esposa, que como siempre va a tener la dirección de nuestro culto. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo vamos a dar inicio a este culto de estudio bíblico y vamos a hacerlo con una oración de invocación. Padre nuestro, en esta hora invocamos tu nombre, Señor, para darte la gloria y la honra, Señor, a través de este culto, Señor, a través de nuestras alabanzas, de la lectura de tu palabra, de la meditación de tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que tú seas quien nos dirija, Señor, para hacer un culto, Señor, que sea digno de ti, Señor, que sea grato a tu presencia, Señor, y te rogamos tu dirección en todo momento, Señor, que podamos disponer nuestra mente, nuestros corazones, Señor, para atender el mensaje de tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que escuchan, Señor, este culto, que también en sus hogares los llevan a cabo, Señor, y que sigas permitiendo, Señor, que tu iglesia se siga reuniendo, Señor, de estas maneras, Señor, mientras podemos hacerlo así, Señor. Te rogamos que así sea, Señor, que en cada hogar, Señor, la iglesia siga reunida, Señor, y juntos en espíritu podamos seguir alabando tu nombre. Te lo pedimos por tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmo 22, 3. Les invito, hermanos, a que busquen en sus Biblias el libro de Apocalipsis, capítulo 15, para tener nuestra lectura devocional. Apocalipsis, capítulo 15. Los ángeles con las 7 postreras plagas. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?
pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. Como acabamos de leer, hermanos, en el versículo 4 dice: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Vamos a seguir adorando el nombre de nuestro Dios, hermanos, porque como dice aquí, solo Él es santo y nosotros le adoramos por su santidad, y lo vamos a hacer cantando el himno 37. Himno 37, al estar aquí. Que esté yo en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová. Salmos 27, 4. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. En este himno, hermanos, que acabamos de cantar, nos invita, ¿verdad?, a contemplar la hermosura de la santidad de nuestro Señor y adorarle. Dice que ese sea nuestro sentir, siempre estar para adorar y contemplar su santidad. Ahora les invito a tener una lectura devocional en el Salmo 96. Salmo 96. Le vamos a dar lectura a este salmo de una manera alternada. Cántico de alabanza. Dice la palabra de nuestro Dios: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación.
Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. Dice el versículo 9 de este salmo: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Ahora, hermanos, les invito a inclinar sus rostros para hacer una oración de adoración. Padre nuestro, al leer tu santísima palabra, es inevitable, Señor, sentir el peso de ella. Es inevitable, Señor, sentir que algo nos falta de ver, de entender, Señor, porque nosotros no comprendemos a plenitud la visión celestial, la visión de tu gloria, que es infinitamente superior a lo que nuestras imaginaciones podrían llegar a contemplar. Pero aún así, Señor, aunque nuestra imaginación no nos da para contemplar la grandeza de tu poder, aún así, Señor, podemos adorarte y glorificarte, porque reconocemos, Señor, que hay algo escondido en tu grandeza, que está a plena luz nuestra y que sin embargo no podemos comprender, porque nos supera, porque es muchísimo mayor que lo que nuestros ojos pueden ver. Y por eso, Señor, reconocemos, Padre, que nos hace falta muchísimo conocimiento tuyo. Pero aún en la falta de nuestro conocimiento, Señor, nosotros podemos reconocer que tú eres grandioso, majestuoso, glorioso, santo, y por lo cual, Señor, toda la gloria debe recaer sobre ti. Todo el reconocimiento debe ser hacia ti. Toda honra, toda dignidad debe ser reconocida como tuya, pues no hay nada que tengamos nosotros, o que alguien tenga, o que algo posea, que no haya sido otorgado por ti. Todo procede de ti, y por lo tanto todo debe volver a ti, incluso nuestro reconocimiento de dignidad, de superioridad en la creación. Si somos superiores en la creación, es porque tú así lo decidiste, Señor, para que todo se sujete a ti. Las voluntades y los mecanismos que tú hiciste, Señor, para que este universo funcione, todo se sujete a ti y todo te dé la gloria que tú mereces. Honramos y glorificamos tu palabra, Señor, porque nos deja tener apenas un vislumbre de tu gloria, pero que ese vislumbre, Señor, que podemos tener es suficiente para hacernos caer delante de ti en reconocimiento de que tú eres magnífico, Señor,
Si no fuera por tu inmensa misericordia, no tendríamos lugar delante de ti. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor te entregamos nuestra adoración. Amén. Ahora les invito, hermanos, a que busquen en sus himnarios el himno 45 para cantar juntos el himno 45, cuando pienso en tu santidad. Solo tú eres santo, todas las naciones vendrán y te adorarán. Apocalipsis 15:4. Pienso en tu santidad, tu belleza puedo contemplar. Este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Cuando encuentro el gozo de tu favor y mi voluntad descansa en tu amor, este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Te adoro a ti, te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote. Te adoro a ti, te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote. Pensar en la santidad de nuestro Dios, hermanos, nos hace vernos, dice, como este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Y que nuestro pensamiento también sea vivir adorando a nuestro Señor. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Job 42:4. Les invito ahora, hermanos, que busquen en sus Biblias el libro de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, para hacer una lectura devocional de una manera alternada. Isaías capítulo 6. Visión y llamamiento de Isaías. La palabra de nuestro Dios dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido,
tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda y di a este pueblo: Oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si Y si quedare quedare aún alguna en en ella ella la la décima décima parte, parte, ésta ésta volverá volverá a a ser ser destruida, destruida. pero Pero como como el el roble roble y y la la encina, encina, que que al al ser ser cortados cortados aún aún queda queda el el tronco, tronco, así así será será el el tronco, tronco, la la simiente simiente santa. santa. Amén. Amén. Dice en el versículo 3 de esta lectura que acabamos de hacer: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice: y tocando el versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Sabemos, hermanos, que el único que puede limpiar nuestro pecado, pues es nuestro Señor Jesucristo. Teniendo esto en mente, les invito a realizar una oración de confesión. Oración de confesión. Padre nuestro, en esta hora, Señor, nuevamente nos acercamos a tu presencia a través de nuestras oraciones, pidiéndote, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Señor, te pedimos que tú seas quien en tu gran misericordia, Señor, quites nuestras faltas, Señor. Confesamos nuestros pecados delante de ti, Señor. Tú mejor que nadie conoces nuestro ser, Señor, todo nuestro ser, lo más profundo de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, Señor, y a ti no te podemos engañar, Señor. Tú sabes lo que hay en nosotros, Señor, y te rogamos que tú nos perdones, Señor, porque tú sabes que somos pecadores, que no hay cosas buenas en nosotros, Señor. Te rogamos el perdón de nuestros pecados, Señor. Los confesamos delante de ti, Señor, y confiamos en que tú eres el único que nos puedes perdonar, Señor. Por eso es que venimos solamente a ti, Señor, a confesar nuestras maldades, Señor, porque tú eres un Dios perdonador y misericordioso, Señor, y nosotros nos allegamos a ti, Señor, confiados en esto, que tú nos perdonas, Señor, y te rogamos que nos ayudes, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos para que nuestras vidas, Señor, puedan ser conforme a lo que tú nos mandas en tu palabra, Señor, que podamos hacer tu voluntad, que podamos ser hijos obedientes a ti, Señor. Ayúdanos para ponernos en tus manos, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Te lo rogamos todo esto por tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, les invito a buscar en sus himnarios el himno 90, Oh Señor, procuro en vano. Vamos a ensayar este himno una vez y luego lo cantamos. Casi no lo cantamos en el templo, entonces vamos a ensayarlo una vez. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos
7:19. Oh Señor, procuro en vano mi conducta reformar, pues ningún poder humano santidad me puede dar. Es mi vida de pecado, diaria ofensa para ti, pero mi alma ha confiado en tu sangre carmesí. En tu reino hay plena vida, santidad y perfección. Solo el alma renacida entrará en su comunión. Mira pues mi insuficiencia, muestra en mí tu gran poder, manifiesta tu clemencia y de nuevo hazme nacer. Ahora vamos a cantarlos juntos, hermanos. Está fácil para cantar. Himno 90. Oh Señor, procuro en vano mi conducta reformar, pues ningún poder humano santidad me puede dar. Es mi vida de pecado, diaria ofensa para ti, pero mi alma ha confiado en tu sangre carmesí. En tu reino hay plena vida, santidad y perfección. Solo el alma renacida entrará en su comunión. Mira pues mi insuficiencia, muestra en mí tu gran poder, manifiesta tu clemencia y de nuevo hazme nacer. Dice este himno, hermanos, que ningún poder humano santidad nos puede dar. Solo la sangre de nuestro Señor nos limpia de todo pecado. Ahora les invito a buscar en sus Biblias el libro de Mateo, capítulo 17. Libro de San Mateo, capítulo 17. Vamos a hacer nuestra lectura bíblica. Y vamos a darle lectura del versículo 1 al 9. La transfiguración. La palabra de nuestro Dios dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd.
Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Amén. Dice el versículo 5 y 6 de esta lectura que acabamos de hacer, que mientras él hablaba, una nube los cubrió y una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y esto, al oírlo, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Bueno, ahora, hermanos, les invito a escuchar la predicación de la palabra de nuestro Dios a cargo del hermano Julio. Hermanos, como saben, estamos estudiando la palabra de Dios todos los miércoles por la noche. Así que vamos a entrar a nuestro estudio bíblico de esta noche. Y les invito para ello que busquen el libro del Génesis. Génesis capítulo 28. Vamos a leer de los versículos 10 al 22. Génesis 28. Y leemos del 10 al 22. Dice la palabra del Señor: Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se Perdón, hermanos, está recortada la lectura aquí en las diapositivas, pero lo voy a leer de nuevo. Dice: Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Bendito Padre, quiero rogarte en esta hora, Señor, que nos ayudes a cada uno de los que nos reunimos de esta manera, Señor,
para escuchar tu santísima palabra. Permítenos escuchar lo que tu misericordia nos quiere enseñar. Padre, pero que no solamente lo escuchemos, sino que también lo hagamos, que nos rindamos a tu voluntad, Señor. Danos de tu Santísimo Espíritu para hacerlo, Señor, pues sabemos que sin la ayuda de tu Espíritu nada podemos hacer, Señor. Por eso, Padre, nos recomendamos a ti por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora les invito, hermanos, regresemos a la lectura que estamos teniendo como estudio central los miércoles por la noche. Estamos, para los que no lo sepan, los hermanos que se acaban de integrar con nosotros a estos estudios, los miércoles por la noche en el templo estamos estudiando la carta a los romanos del apóstol Pablo. Y hasta ahora, aunque pensamos en el mes de septiembre, no hemos avanzado más allá del capítulo 1. Y de hecho no hemos entrado propiamente a las enseñanzas de la carta. Hemos estado todavía analizando la introducción. Como ustedes han podido notar, la introducción de la carta a los romanos es bastante profunda. Y aunque es una introducción, no deja de ser bastante informativa acerca de muchas cosas y que nos hemos detenido a considerar para que también nuestro estudio de esta carta pueda ser más productivo. Es decir, que esta introducción nos haya preparado para llegar más profundamente a los temas que la carta va a tocar más adelante. Les invito a que vayamos, como dije, al capítulo 1. Vamos a leer ahora desde el versículo 16 hasta el 32. Esto ya es el inicio de el estudio que el apóstol Pablo nos puede decir en esta carta. Esto ya es propiamente la doctrina del apóstol. Ya dejó atrás el saludo, su presentación personal. Ya dejó atrás todo eso el apóstol Pablo para volcarse ahora sí a hablar de lo que quiere hablar. ¿Qué es el Evangelio? Entonces, empezamos en el versículo 16 hasta el final del capítulo y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Amén. Hermanos, no les voy a mentir, este es uno de los pasajes de la Biblia más difíciles de abordar, sobre todo en nuestros tiempos. La realidad de este pasaje de la Biblia es que es políticamente incorrecto para la cultura moderna. Hablar en estos términos es ser incorrecto. Pero el apóstol Pablo, fíjense que no tiene la intención, hermanos, de ser correcto. Su punto no era ser correcto. Su punto era decir la verdad. Fíjense, y esto es lo que vamos a tratar de estudiar en esta noche, que el versículo 18 dice el apóstol Pablo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, que si nosotros actuamos según las correcciones políticas de nuestros días y tratamos de quedar bien con todos, de no ofender a nadie, nosotros estamos ofendiendo a Dios. Porque no ofender a nadie significa ir en contra de la verdad. Y eso es justamente lo que ahora vamos a pasar a considerar durante al menos un mes de estudio los miércoles por la noche. Durante este próximo mes de estudio, lo que vamos a ver, hermanos, es lo que aquí los traductores de la Biblia catalogaron como la culpabilidad del hombre. Y fíjense, hermanos, el apóstol Pablo viene de decir que él es un evangelista. Dice: no me avergüenzo del evangelio, porque para el evangelista, es decir, para el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y cuando dice aquí al griego, se refiere a todo el resto de la humanidad que no es judía, no solamente a los que hoy conocemos como griegos. Quiere decir a cualquier extranjero que no sea judío, como lo eran sus compatriotas del apóstol Pablo, o israelita. Entonces, en el Evangelio, el Evangelio es poder de Dios para salvación a cualquier ser humano. Cualquier ser humano podría ser salvo por el Evangelio. Porque en el Evangelio, versículo 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y esto ya lo analizamos antes. Pero déjenme tratar de resumir la idea aquí del apóstol Pablo una vez más. Dice el apóstol: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, que en el Evangelio, hermanos, y esto está en toda la Biblia, porque la Biblia es el Evangelio, es decir, la Biblia habla del Evangelio, su punto principal de la Biblia es el Evangelio. Entonces, en la Biblia, en la visión bíblica de las cosas, no podemos ver que haya justicia humana que presentar delante de Dios excepto la fe. Lo único que nosotros podemos catalogar
como justo delante de Dios es poner la fe por delante. Y esta fe, por supuesto, se refiere a poner la fe en el Señor Jesucristo. Pero eso ya lo analizamos. Y lo vamos a seguir analizando cuando lleguemos al punto otra vez por allá del final del capítulo 3. Cuando lleguemos a estudiar al final del capítulo 3, inicios del capítulo 4, 5 y 6 de esta misma carta a los romanos. Cuando lleguemos a estudiar esos 3 capítulos, vamos a ver que el apóstol Pablo empieza a decir qué es verdaderamente el evangelio y qué es verdaderamente la fe. ¿A qué se refiere la verdadera fe cristiana? Y como ustedes me han escuchado decir muchas ocasiones, la fe es mucho más que creer. Bíblicamente hablando, la fe significa más confianza que creencia. Y confiar en Dios es diferente de solo creer en Dios, porque todos creemos en Dios. Creo que, bueno, por lo menos los que nos escuchen, todos creemos en Dios. Pero la pregunta no es si creemos en Dios, sino si confiamos en Dios. Y esto es tan evidente, podemos hacer evidente si confiamos en Dios o no confiamos en Dios, simple y sencillamente viendo cómo nos comportamos ante la vida. Por ejemplo, en estos tiempos en los que hay escasez, en estos tiempos en los que hay mucha incertidumbre de la salud y todo ese tipo de cosas, cuando nosotros estamos angustiados, temerosos, tristes o lo que usted quiera, producto deprimido, si usted quiere, producto de las consecuencias de este tiempo, y nosotros no manifestamos una paz interior, si nosotros no manifestamos alegría, si nosotros no manifestamos amor, si nosotros no manifestamos templanza, que quiere decir dominio propio, si nosotros no manifestamos benignidad, bondad y por supuesto menos la fe y mucho menos la esperanza si no tenemos fe. Si no manifestamos nada de esto es simple y sencillamente porque no confiamos en Dios. Porque aquel que está verdaderamente confiado en Dios, no importa lo que pase con el mundo, no importa si mañana no hay comida, no importa si mañana no sale el sol, no importa si mañana el mundo se voltea de cabeza, por así decirlo, no importa, porque esa persona está confiada en Dios. Y por lo tanto, no importan las condiciones en las que uno esté, lo importante es que confiamos en Dios. Eso es verdaderamente tener fe. Muchas personas le tienen fe a la medicina moderna que en algún momento va a lograr vencer esta epidemia. Y yo creo que lo va a hacer. Eventualmente lo va a hacer dentro de 1 año, 2 años, no estoy seguro, pero eventualmente la medicina va a lograr vencer a esta pandemia. Pero hermanos, eso no significa que nosotros como cristianos tengamos fe en la medicina. Los verdaderos cristianos no tienen fe en la medicina. Los verdaderos cristianos tienen fe en que Dios controla todo. Incluso controla los latidos de mi corazón. Controla mi respiración. Y si hoy el Señor decidiera que yo ya no tengo más latidos en mi corazón, o que yo ya no, mis pulmones ya no pueden recibir más aire, eso sería perfectamente válido, porque Dios es el que lo controla. Dios es el que tiene el derecho de decidir cuándo y a qué hora se termina mi vida. Pero el cristiano no le tiene miedo a eso. El cristiano sabe que aún en todo eso, Dios es bueno. Y si Dios es bueno, mi confianza está tranquila. Mi confianza no se desborona. Mi confianza refleja que verdaderamente yo tengo fe en Dios. Eso es verdaderamente tener fe en Dios. Y justamente por eso el apóstol Pablo nos empieza a decir aquí que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, para que confiemos en Dios y solamente porque confiando en Dios vamos a demostrar nuestra justicia delante de Él.
porque así estaremos presentando una justicia que no es mía, sino una justicia que es propia de Dios, que es la de su Hijo Jesucristo. Y ahorita vamos a regresar un poco a esto que acabo de decir ahorita, porque tal vez no quede muy claro. Pero vamos a iniciar analizando lo que el apóstol Pablo nos está tratando de decir aquí, o inicialmente le estaba tratando de decir a los romanos, y que ahora por la historia nos llega hasta nosotros en una enseñanza que ha perdurado por los siglos. Entonces, repito, el apóstol Pablo viene diciendo que el evangelio es revelado por Dios para que tengamos fe, para que tengamos confianza. Ese es el propósito de Dios en el evangelio. Luego nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y sigue diciendo el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Fíjense, hermanos, que lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo es importantísimo para una visión correcta del mundo. Hoy en día, muchas personas tienen una visión humanista del mundo, humanista. ¿Y eso qué quiere decir? El humanismo es una corriente ideológica que va a poner al hombre en el centro de todo, de todo. Obviamente no es un centro geográfico, no es un centro espacial, sino es un centro que se refiere a la moral, a la ética, a la cultura, a la filosofía, en general a toda la cultura humana. Entonces, el humanismo centra todas las cosas en el ser humano. Pero la visión bíblica de las cosas no es humanista. No es humanista. La visión bíblica de las cosas es cristocéntrica. Es decir, que el centro no es el ser humano, sino Cristo. El punto, hermanos, aquí del apóstol Pablo es que en el Evangelio la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, toda injusticia de los hombres. Y básicamente la impiedad y la injusticia de los hombres es esta, la que dice aquí al final del versículo 18, que los hombres detienen con injusticia la verdad. Con injusticia están deteniendo la verdad. Fíjense, hermanos, el apóstol Pablo nos está diciendo entonces que el pecado abunda en este mundo porque nosotros detenemos con injusticia la verdad. Y ahora yo les pregunto, hermanos, ¿cuál es esa verdad que detenemos? Y creo que muy pocas personas son conscientes de esto. Y es justamente por eso que antes de pasar a considerar propiamente la enseñanza del apóstol Pablo, aquí tengo que hacer un paréntesis en estos estudios. Y nos vamos a salir un poco de este estudio, de las propias palabras del apóstol Pablo, para entender lo que el apóstol Pablo se refiere con la verdad, de tener con injusticia la verdad. ¿Qué verdad? ¿De qué verdad está hablando el apóstol Pablo? Y entonces, la próxima semana, si Dios lo permite, ya estaremos estudiando esto, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es lo que estaremos estudiando. Pero hoy tenemos que estudiar primeramente cuál es esa verdad de la que habla el apóstol Pablo, porque luego dice en el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Bueno, ¿cuándo lo manifestó Dios? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Por qué lo dice así el apóstol Pablo? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Sé que la introducción parece haber sido un poco larga, pero en realidad no nos vamos a aventurar mucho en este tema.
Tal vez lo volvamos a tocar más adelante. No tal vez, lo seguiremos tocando más adelante porque lo traeremos de nuevo. Así que el resto del estudio va a ser muy breve. Así que vamos para allá directamente. Para eso les voy a invitar que busquen las lecturas que ya hicimos y una extra. Pero por ahora vamos a regresar a las lecturas que ya hicimos durante este culto. Vamos al Salmo 96 y fíjense lo que dice el versículo 9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Fíjense, hermanos, lo que aquí dice el Salmo 96. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Hermanos, aquí hay dos cosas muy importantes acerca de Dios y quién es Él. El Salmo 96 nos dice que debemos adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Es decir, que debemos adorar a Dios porque Él es santo. Y eso es lo que hicimos al principio de este culto, si lo notaron. Adoramos a Dios porque Él es santo. Y eso es hermoso, dice la palabra de Dios. La santidad es algo hermoso. Y por eso adoramos a Dios, porque es algo hermoso. Su santidad es algo hermoso y le podemos adorar porque Él es hermoso en su santidad. Pero luego, inmediatamente después, el Salmo 96 dice algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados acerca de esto. Y es que nos dice, temed delante de Él toda la tierra. Pero fíjense, hermanos, que no es el único versículo de la Biblia que insiste en esto. Así que ahora les invito a que vayamos a la lectura que acabamos de hacer. Génesis 28, versículo 17. Fíjense, recuerden la historia de Jacob. Jacob está en un viaje en el que va huyendo de su hermano porque le acaba de robar su título de primogénito. Así que va huyendo de su hermano para que su hermano no lo mate y huye a la tierra de Harán. Bueno, en esa huida dice la palabra de Dios que Jacob se detuvo en un lugar que se llamaba Luz. No luz en español, sino luz en la antigua lengua hebrea. Y eso quiere decir almendro. Así que llegó a un lugar donde había, suponemos, almendros, ¿verdad? Por eso se llamaba almendro. Entonces llega y se acuesta a dormir. Y allí, dormido, tiene una visión. Y después de que despierta, dice esto, versículo 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Fíjense, hermanos, que lo que está diciendo aquí el libro del Génesis es exactamente lo mismo que dice el libro de los Salmos. Temed delante de él toda la tierra, temed delante de Jehová toda la tierra. Temed en su presencia. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y cuando Jacob se encontró con este Dios que nunca había, con el que nunca había tratado, al que nunca había visto, en su sueño Dios le reveló que Él es un ser santo. Y cuando él despertó, dice que tuvo gran miedo. ¿Por qué? Porque dice él, cuán terrible es este lugar. Pero ¿qué era lo terrible que veía Jacob? Les pregunto, hermanos, ¿ustedes entienden lo terrible que vio Jacob? Porque la descripción de la visión que nos hace el libro del Génesis no parece ser algo terrible. Es una escalera donde los ángeles suben y bajan del cielo y Dios está en el cielo y habla con Jacob. Eso no parece algo terrible. Pero Jacob tuvo mucho miedo. Tanto miedo que dice, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Así que, donde está Dios, es un lugar terrible para Jacob. Pero no solo para Jacob.
Ahora les invito a que regresemos al libro del profeta Isaías capítulo 6 que también leímos hace un momento. Y fíjense lo que dice el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Nuevamente, hermanos, fíjense la expresión del profeta Isaías. Y la visión del profeta Isaías también es algo celestial, igual que con Jacob. Y la respuesta de Isaías y Jacob son iguales. Iguales. ¿Y cuáles son? Que lo que vieron es de miedo, de terror, hermanos. ¿Por qué? Porque se habían encontrado con un Dios santo. Dice el profeta Isaías que lo que él vio es diferente a lo que vio Jacob. Lo que él vio es que Dios estaba sentado en su trono celestial y su grandeza era tan inmensa que el templo no lo podía contener, de manera que aún su vestido de Dios, desbordaba el templo. Y luego dice que vio a serafines cantando, Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Ese era el canto de los serafines. Y se lo cantaban unos a otros, dice allí el profeta Isaías. Y cuando el profeta Isaías vio esto, en lugar de quedar solamente maravillado, solamente asombrado por la majestuosidad de su visión, el profeta se muere de miedo y exclama una maldición contra sí mismo. ¡Ay de mí! Que es una maldición en lenguaje profético. Si ustedes no lo saben, los profetas tenían dos mensajes. Uno era el de bendición y otro el de maldición. Y una de las formas de decir la maldición que tenían los profetas era decir, ay de Jerusalén por sus pecados, ay de Samaria por sus pecados y ay de cualquier otra nación por sus pecados, porque Dios los va a juzgar. Básicamente ese era su mensaje de los profetas. En este caso, el profeta Isaías no lanza una maldición ni contra Jerusalén, ni contra Samaria, ni contra ninguna nación pagana, sino lanza una maldición contra sí mismo. ¡Ay de mí! Porque soy muerto, es decir, porque soy un mortal. Y porque además de ser mortal, tengo labios inmundos. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Fíjense, hermanos, que la respuesta de Isaías y de Jacob es igual, de terror. Pero no solamente de Isaías. Vamos ahora también a la lectura que hicimos en Mateo capítulo 17. Ahí leímos la transfiguración del Señor Jesucristo. Y dice, a mitad del pasaje que leímos, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Nuevamente, hermanos, lo que aquí describe el evangelista Mateo y todos los evangelistas que narran esto de la transfiguración es algo que no parece de miedo, de terror. No parece algo que nos deba de infundir temor, porque dicen que vieron al Señor Jesucristo que se transfiguró delante de ellos. Y esa transfiguración básicamente era que su imagen se volvió resplandeciente y sus ropas eran muy blancas, blancas resplandecientes. Así que básicamente el Señor Jesucristo se tornó en un ser de luz.
Y dice ahí también el evangelista que cuando esto pasó, se presentaron delante de el Señor Jesucristo Moisés y Elías, que eran dos de los profetas más representativos del Antiguo Testamento, para platicar con el Señor Jesucristo. Y dice que mientras ellos platicaban, una voz del cielo se oyó. Y esta voz decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y cuando escucharon esto, los discípulos cayeron, no de rodillas, sino cayeron, como diríamos, pecho a tierra, cayeron de boca y tuvieron gran temor, dice el apóstol Mateo. Esto significa, hermanos, que estas personas tuvieron exactamente la misma respuesta que Isaías, Jacob. ¿Se dan cuenta? Hermanos, entonces lo que aquí estamos viendo como denominador común, lo común que tienen todas esas historias, y hay más, hermanos, ustedes pueden leer el primer capítulo del profeta Ezequiel y va a ver la respuesta del profeta Ezequiel. Una de las personas más santas que han existido, uno de los hombres más santos que ha existido, es el profeta Daniel. Usted lea el capítulo 7, 8, 9, 10 y 11 de Daniel y usted se va a dar cuenta que aún este hombre, que era verdaderamente un santo, tenía la misma respuesta que estos hombres que vemos acá. Tenía miedo y terror de presentarse delante de la gloria de un ser santo. Y esto me hace preguntarles, hermanos, ¿realmente nosotros como seres humanos entendemos lo que es la santidad? Porque continuamente nosotros asociamos la santidad con una cuestión de moral, con una perfección moral, ¿verdad? Un ser santo decimos que es aquel que nunca hace nada malo. Una persona que es santa es una persona que hace todas las cosas bien, no hace nada malo, es buena, ¿verdad? Pero bíblicamente hablando, la santidad no es solo eso. Es algo muchísimo más profundo, que no sé, hermanos, si nosotros estemos realmente aprendiendo lo que esto significa, la santidad, y en especial la santidad de Dios. Porque lo que todas estas ocasiones vemos, y repito que hay más, usted puede leer todas las historias de los profetas cuando se encontraron con Dios, el mismo Moisés, cómo estas personas al encontrarse con Dios, su respuesta natural no era: ay, qué bueno, ya por fin pude conocer a Dios. No. Sino que su respuesta era: ay de mí. Lo mismo que dice el profeta Isaías. Ay de mí. Fíjense que los discípulos aquí del Señor Jesucristo antes estaban contentos, porque hasta le dijeron al Señor Jesucristo: bueno es para nosotros que estemos aquí, les podríamos hacer unas enramadas a ustedes, es decir, al Señor Jesucristo, a Moisés y a Elías. Pero cuando ellos hablaban, dice la palabra de Dios, se escuchó esta voz del cielo. Y entonces, en lugar de estar contentos y felices porque estaban viendo esta visión, valga la expresión, cuando escucharon la voz, cayeron de boca sobre sus rostros, dice, se postraron y tuvieron gran temor, temor terrible. Entonces hay algo aquí, hermanos, que nosotros no estamos entendiendo. Y es lo que es tan terrorífico de la santidad. ¿Por qué la santidad de Dios es algo terrorífico?
y no sé si usted alguna vez lo haya considerado, pero me parece que muy pocas personas lo han considerado seriamente, que la santidad de Dios es algo terrible, terrible y terrorífico. Y por eso la Biblia habla en estos términos de la santidad de Dios. No solo que la santidad de Dios es bella, hermosa, sino que la santidad de Dios es realmente terrible. Y no solamente eso, hermanos. No solamente acerca de Dios Padre podemos pensar esto. Les invito a que por último consideremos el libro del Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 al 18. Aquí el apóstol Pablo nos va a narrar su experiencia. Como ustedes saben, cuando el apóstol Juan escribió el libro del Apocalipsis, estaba encarcelado en una isla que se llamaba Patmos. Allí el apóstol Pablo recibe esta visión de la gloria celestial. Y eso es lo que es el libro del Apocalipsis, una visión celestial. Bueno, en el inicio del libro, el apóstol Juan nos narra su experiencia. Versículo 10 y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Fíjense, hermanos, esta visión que tuvo el apóstol Juan. ¿De quién más? Solo la única persona que corresponde a esto es el Señor Jesucristo, pues es el único que estuvo muerto y resucitó, pero que vive por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo dice que se presentó delante del apóstol Juan. Y la respuesta del apóstol Juan, ¿cuál creen que fue, hermanos? Exactamente la misma que hemos visto hasta ahora. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Qué vio el apóstol Juan? Hermanos, lo que vio el apóstol Juan nuevamente no parece ser algo que nos llene de terror. ¿Cómo se veía el Señor Jesucristo? Como lo pintan en las imágenes, como lo pintan en las estampitas, como lo pintan en los crucifijos o en ese tipo de cosas. No, hermanos, así no es el Señor Jesucristo. Lo que nos dice la Biblia, cómo es verdaderamente el Hijo de Dios, nos dice desde el versículo 12 el apóstol Juan: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, es decir, al Señor Jesucristo. ¿Y cómo es el Señor Jesucristo? ¿Cómo es el Señor Jesucristo? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego,
y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Podríamos pensar que el apóstol el apóstol Juan no entendía con quién estaba tratando, pero lo identificó. Desde el primer momento él dice, vi en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Era semejante porque yo lo recuerdo como era cuando estaba aquí en la tierra. Y cuando estaba aquí en la tierra era un hombre común y corriente, dice el apóstol Juan. Pero ahora, cuando lo vi, después de subir a su Padre, ya no se ve igual. Ahora se ve como un hombre que tiene los cabellos blancos, sus ojos parecen de fuego, de su boca sale una espada aguda como de 2 filos. Está vestido con un cinto de oro y sus pies son como el bronce bruñido. Y aunque es algo realmente impresionante, la realidad, hermanos, es que no es algo que nos debería aterrorizar. Y sin embargo, aquí está el apóstol Juan, caído como muerto delante de él. ¿Se dan cuenta lo que dice el apóstol Juan? Lo que el apóstol está insistiendo, hermanos, es lo mismo que viene insistiendo la Biblia desde Génesis, literalmente, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es lo que la palabra de Dios nos está tratando de decir. Que la santidad de Dios es algo que nosotros deberíamos temer. Es algo que nosotros deberíamos estar aterrorizados por la santidad de Dios. ¿Y por qué la santidad de Dios nos debería aterrorizar, hermanos? Eso es lo que tal vez nosotros no entendemos. Y justamente por eso es que quería que tratáramos este punto para iniciar nuestro estudio de la carta a los romanos en esta sección que estamos leyendo. Recuerden que el apóstol Pablo nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Seguramente muchos de nosotros hemos oído hablar de Sigmund Freud. Sigmund Freud fue el conocido padre del psicoanálisis. Así que Sigmund Freud podría considerarse como un baluarte para la psiquiatría, para la psicología modernas. Es un hombre ilustre de la historia, ¿verdad? Este hombre era ateo, es decir, no creía en Dios, no creía que Dios existiese. Así que, bueno, como todo buen ateo, un ateo tiene que dar razones de las cosas que no se pueden explicar de manera normal y natural para poder entender su propio mundo, el mundo del ateo, ¿verdad? Una de las cosas por las que se recuerda a Sigmund Freud fue por su tesis acerca de cómo surgió la religión. ¿Cómo surgió la religión? ¿Por qué fue necesario que el ser humano crease, según él, la idea de Dios? Bueno, según Sigmund Freud, el ser humano tuvo que crear la idea de Dios para poder lidiar con sus problemas, con los problemas del mundo. Déjenme explicarlo un poco más. Cuando el ser humano, según esta idea,
Cuando el ser humano salió de las cuevas, el ser humano tuvo que enfrentarse con diferentes problemas. Y el enfrentamiento con estos problemas significaba que tenían que buscar alguna forma de intermediar entre el problema y el ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros nos enfrentamos a la tormenta, por ejemplo, a la lluvia, nosotros tenemos que buscar un refugio, algo que nos separe del problema, que nos haga distantes del problema. Por eso buscamos cuevas, por eso buscamos algún tipo de refugio. Así que el ser humano, cuando sale de las cuevas, empieza a enfrentarse con otro tipo de problemas. Y uno de los problemas con que se enfrentó es cómo lidiar con la gente, Bueno, y la manera de lidiar con la gente era empezando a comunicarse con la gente, ¿verdad? Así que para, para poder generar algo que llamamos sociedad, es decir, personas viviendo en comunidad, personas viviendo juntas, era necesario el diálogo, la comunicación, que nosotros pudiéramos negociar con las personas que nos estaban, que estaban con nosotros viviendo, ¿verdad? De manera que pudiéramos llegar a algún consenso. ¿El consenso cuál es? Que yo no te voy a hacer daño si tú no me haces daño, yo no voy a lastimarte si tú no me lastimas, si tú me ayudas, yo también te voy a ayudar. Y esta fue la manera en la que el ser humano aprendió a lidiar con el problema de enfrentarse a la naturaleza, porque viviendo en comunidad era más probable que los seres humanos pudieran sobrevivir a la naturaleza. Pero cuando empezaron a vivir en comunidad se dieron cuenta que entre ellos mismos tenían problemas. Así que empezaron a construir una forma de diálogo, una, una forma de negociación para llegar a acuerdos, y estos acuerdos que permitieran que la gente pudiera vivir más o menos en armonía. Entonces, la negociación se hace importantísima, importantísima para el ser humano. Pero el problema que surge inmediatamente de esto es cómo lidiar con los problemas que la comunidad no puede tener bajo control. Por ejemplo, una pandemia como hoy en día, una epidemia, o la erupción de un volcán, o lluvias muy prolongadas, diluvios, o sequías. ¿Cómo lidiar con esos problemas que la comunidad no puede solventar? Bueno, entonces dice Sigmund Freud que para enfrentarse a este miedo a lo terrible de las enfermedades, de los desastres naturales, el hombre se inventó a los seres divinos, seres con los cuales ellos pudieran negociar, y al hacer esta negociación, ellos pudieran de alguna manera solventar sus problemas, resolver sus problemas, ¿verdad? Para eso se inventaron los dioses, para eso se inventaron los ídolos. Bueno, esa es la visión de Sigmund Freud. Así que para Sigmund Freud, el, el Dios cristiano, el Dios de la Biblia, es simplemente otro Dios que se inventó para poder luchar contra las enfermedades, contra las pandemias, contra las fuerzas que no podemos controlar. Nosotros podemos controlar muchas cosas, pero también hay muchas otras cosas que se salen de nuestro control y que no podemos hacer por vía la negociación como hacemos con nuestro hermano, para que no nos mate nuestro hermano, para que vivamos en armonía.
tratamos de vivir en armonía con la naturaleza, pero vemos que la naturaleza nos sobrepasa en fuerza. Entonces, para evitar el problema de la naturaleza, entonces nosotros nos inventamos los dioses que pueden controlar la naturaleza. Y si nosotros negociamos con Dios o con los dioses, entonces nosotros vamos a poder controlar la naturaleza. Es así como los mayas sacrificaban a las vírgenes y a los guerreros del juego de pelota para que lloviera o para que dejara de llover o para que se acabaran las enfermedades, cosas de ese estilo. Bueno, esto sería muy válido, de hecho es válido, es un razonamiento bastante interesante, que parece bastante cuerdo, lógico, pero el problema surge cuando llegamos al Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque nunca nadie, bajo la visión de Sigmund Freud, nunca nadie se hubiera inventado a un Dios que fuese más terrible, más atemorizante que la naturaleza. Y eso es un Dios santo. Un Dios santo. Así que la visión de Sigmund Freud no explica la existencia de un Dios santo. La visión de Sigmund Freud no alcanza para explicar la visión de todos estos hombres que acabamos de leer. No puede explicarlo, porque este Dios santo es muchísimo más abrumador, más sobrecogedor, más temible que toda la naturaleza junta. ¿Recuerdan la historia que lo leímos en Semana Santa? No recuerdo qué día, pero sí lo leímos. Que los discípulos, estando en la barca, cuando se les presenta la tormenta, el Señor Jesucristo está dormido y van a despertarlo y le dice: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Haz algo por nosotros. El Señor Jesucristo se levanta y simplemente le dice al viento y al mar: calla, enmudece. Y eso exactamente pasó. Bueno, los discípulos tenían muchísimo miedo por la tormenta, pero tuvieron más miedo cuando se enfrentaron a este hombre que parecía un carpintero, pero que tenía el poder de decir simple y sencillamente al mar y al viento: calla, enmudece, y absolutamente obedecían. Y dice la palabra de Dios que los discípulos decían: apártate de nosotros, Señor, porque somos pecadores. Y eso es justamente la clave de lo que estamos buscando hoy, en esta noche. Cuando nosotros descubrimos la santidad de Dios, hermanos, descubrimos también, por implicación natural, que nosotros somos todo lo contrario a santos, todo lo contrario a la perfección. Somos seres imperfectos, somos seres débiles ante el pecado. Y por ser como somos, nosotros deberíamos estar temiendo ante la presencia de un Dios santo. Porque este Dios santo, con solo el hecho de desearlo, podría destruirnos. Y no solamente eso. Si Dios quiere despedazarnos, eso sería lo justo. Es justo porque nosotros somos pecadores y Él es perfecto. Él es justo. Así que si Dios nos destruye, no hay ninguna injusticia en eso.
sería perfectamente justo que nuestro Dios nos destruya por nuestra pecaminosidad. Así que no hay injusticia en Dios si Él nos quiere destruir. Y eso es lo atemorizante. Porque Dios no solamente puede destruir nuestro cuerpo, puede destruir nuestra alma. Y eso es justamente lo que significa el infierno, la destrucción eterna de nuestra alma. Y Dios, si es justo, que lo es, y es santo, entonces debería atemorizarnos y muchísimo, porque Dios tiene el poder de destruirnos por la eternidad, no solamente destruirnos por un momento, por un instante. La muerte no significaría simplemente un dolor momentáneo, sino que Dios tiene el poder de destruirnos por toda la eternidad. El sufrimiento del infierno es un sufrimiento indescriptible y por eso debería atemorizarnos. Un Dios santo, un Dios perfecto, en pureza moral, debería asustarnos. Pero ¿saben qué, hermanos? Los hombres detienen con injusticia esta verdad. Los hombres no quieren hablar de esta verdad. Y ese es nuestro pecado. Y por eso la ira de Dios está sobre nosotros. Y justamente la ira de Dios está sobre nosotros. Miren, hermanos, que a mí no me gusta ser alarmista. No me gusta decir que este virus es un castigo de parte de Dios porque nos portamos mal. No, hermanos. A mí no me gusta decir ese tipo de cosas. Y no porque no tenga la valentía de decirlo, porque aquí estoy diciendo cosas que son mucho más terribles que esas. Pero no es por eso que no lo digo, sino no lo digo porque no estoy seguro de lo que hay en la mente de Dios para permitir una pandemia así. Pero sí estoy seguro de algo. Y es que no los merecemos. Muchas personas piensan que el ser humano es inocente. La Biblia nos enseña que no lo somos. Nosotros diariamente estamos desafiando la santidad de Dios, simple y sencillamente por no reconocer quién es Él, por detener con injusticia la verdad. Así que si nosotros recibimos una pandemia, eso es justo, eso es lo que merecemos. Merecemos esto y además merecemos muchas cosas peores, pero que no vienen a nosotros porque Dios es misericordioso, porque Dios no nos colma de males y sí nos colma de misericordias, porque si Dios fuese malo, nos hubiera destruido hace muchísimo tiempo, pero Dios es bueno. Y Dios no nos ha querido destruir, nos sigue dando oportunidad de arrepentimiento, nos sigue dando oportunidad de que cambiemos nuestra forma de vida, que nos arrepintamos de nuestro pecado y que vengamos a Él rogando por misericordia. Y todos los días seguimos evitando esta verdad. Todos los días seguimos evitando la verdad y por eso la ira de Dios está sobre nosotros y por eso esta pandemia es justa, no merecemos nada de parte de Dios. Si algo mereciéramos de parte de Dios es que Dios nos destruya y por eso deberíamos estar asustados ante la presencia de un Dios santo. Y ahora yo les pregunto, hermanos, ¿hacemos caso de lo que dice el Salmo 96? ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 96 que leímos al principio? Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra.
Sí, hermanos, debemos temer a nuestro Dios, porque es en el temor a nuestro Dios que nosotros empezamos a vivir en confianza y fe delante de Él. Es temiendo a Dios que vamos a encontrar la sabiduría, como dice el libro de los Proverbios, o como lo dice el libro de Eclesiastés. Toda la vida del hombre se reduce a esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es imposible que guardemos los mandamientos de Dios a menos que le temamos, que temamos a su santidad, que respetemos su santidad, que le demos gloria a su santidad. Y entonces, hermanos, a menos que nosotros tengamos esa misma actitud que tuvieron los apóstoles, que tuvieron los profetas al encontrarse con Dios y caer delante de Dios como muertos, nosotros no hemos entendido qué es la verdadera santidad de Dios. Señor y Padre, te agradezco esta noche porque aunque ha sido larga la meditación, en comparación de otras ocasiones en los miércoles, te agradezco, Señor, porque me parece que hemos aprendido, Señor, a temerte, porque tu palabra nos enseña que debemos temer a tu gran nombre, porque tú eres santo y temible. Señor nuestro, ahora te rogamos que ese temor se transforme en fe, que nuestra fe sea consecuente, Señor, con lo que hacemos ahora mismo, que es declarar que tú mereces toda la gloria y nosotros solo merecemos tu castigo. Pero reconociendo que merecemos tu castigo, Señor, venimos a rogar clemencia delante de ti, que perdones nuestros pecados, porque nos hemos encontrado ante la presencia de un Dios santo y todo lo que tenemos es miedo para presentar delante de ti, Señor, porque tú podrías destruirnos en cualquier momento. Si tu gracia se suspendiese, si tu amor dejase de operar en este mundo, nos destruirías en un instante a todos, Señor. No necesitarías de una pandemia, no necesitarías de un virus, solo necesitarías desearlo y este mundo dejaría de existir y nos destruirías para siempre. Pero en tu inmensa bondad, Señor, nos permites venir a ti en oración. Y ahora te rogamos, Señor, que perdones nuestros pecados y nos des una confianza firme en ti y solo en ti. Haznos abandonar nuestra vida de confianza en nosotros mismos para confiar única y exclusivamente en ti. Te lo rogamos, Señor, sabiendo que tu misericordia es más grande que nuestros pecados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por su palabra predicada en esta hora. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías 64:8. En respuesta a esta palabra predicada, les invito a buscar en sus himnarios el himno 91. Himno 91. Alabado el gran manantial. Como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18. Lejos del redil de mi dueño, vive mísero pequeño mí. El cordero sangre vertió, me limpia solo este raudal. Sé que solo en ti me emblanqueceré.
Lávame en tu sangre, Jesús, y Nivea blancura tendré. La punzante insignia llevó, en la cruz dejó de vivir. Grandes males quiso sufrir, no en vano empero sufrió. Al gran manantial conducido, que de mi maldad ha sido fin. Lávame, le pude decir, y Nivea blancura me dio. Sé que solo en ti me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y Nivea blancura tendré. Padre, de ti lejos vagué, extravióse mi corazón. Como grana mis culpas son, no con agua limpio seré. A tu fuente mana acudí, tu promesa creo, Jesús, la eficaz virtud de tu don, la Nivea blancura me dé. Sé que solo en ti me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y Nivea blancura tendré. Así es, hermanos, solo en nuestro Señor Jesús, que nos ha lavado con su sangre, podemos ser limpios y santos. Es el momento, hermanos, de recoger nuestras ofrendas. Vamos a consagrar las ofrendas. Padre nuestro, en esta hora, Señor, te damos gracias porque sigues poniendo en nuestros hermanos, Señor, esa disposición para dar sus ofrendas, Señor, porque sabemos que hay necesidades, Señor, necesidad en tu iglesia, necesidad en las personas también, Señor, y que estos dineros, Señor, sean dados, Señor, para cubrir estas necesidades, Señor, de acuerdo a las posibilidades, Señor, que podemos tener, Señor. Te pedimos que tú los limpies de todo mal, Señor, y que sean usados de acuerdo a tu santa palabra, Señor. Por tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora les invito, hermanos, que en sus himnarios cantemos el himno 101. Himno 101. Si fui motivo de dolor, oh Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Primera de Juan 1:9. Si fue motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, sin tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Vana y fútil mi palabra ha sido, si el que sufrió
líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios, por la vida caminar sin penas, tranquilo y libre y sin luchar por ti. Cuando anhelabas verme en la lucha, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Vamos a terminar este culto, hermanos, y lo vamos a hacer con la última oración y después los avisos. Bendito Padre, gracias te damos por esta noche que nos permites reunirnos para honrar y glorificar tu santo nombre. Señor nuestro, como acabamos de estudiar, si algo deberíamos temer en esta vida no es al virus, no es a la economía cayendo, no es a la política, no es a la sociedad. A quien debemos temer, Señor, es a ti, porque tú eres santo. Y si tú quisieras, sería justo que nos destruyeras en este mismo momento. Pero te agradecemos, Señor, que en tu misericordia nos permites arrepentirnos de nuestros pecados, para que lo que hagamos, Señor, ahora cambie, para que en lugar de pecar, ahora seamos santos y sin mancha delante de ti, para honrar y glorificar tu nombre por la eternidad. Te rogamos, Señor, que nos acompañes en nuestras casas, donde quiera que estemos. Cuida a mis hermanos, Señor. Cuídalos de todo mal, protégelos. Ayuda a cada persona que nos escucha, Señor, a que nos volvamos a reunir el viernes, si es tu voluntad, Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor, de aquí en adelante sirva para honrar tu santo nombre. Por Jesucristo te lo rogamos, buen Señor. Amén. Bueno, hermanos, les agradecemos que nuevamente hayan estado con nosotros. Le agradecemos a nuestro Dios que nos siga permitiendo este privilegio de servirle, aunque sea de esta manera. Sabemos que no nos podemos reunir físicamente, pero como lo hemos venido estando diciendo, aunque ausentes en el cuerpo, estamos presentes en el espíritu, y por eso le agradecemos a nuestro Dios. Les seguimos invitando, hermanos, a que se sigan reuniendo con nosotros. El próximo culto va a ser el viernes. Viernes va a ser un culto de oración, como ya acostumbramos, culto de oración. Sin embargo, además de la oración, quería que pudiéramos, hermanos, si tienen alguna duda en sus lecturas devocionales o en sus lecturas diarias, o si tienen alguna duda acerca de los estudios que se están dando y quieren hacer las preguntas, hermanos, pueden hacerlas, háganlas. Y el viernes, si hay preguntas, estaremos resolviendo dudas. Un momentito para resolver dudas. Y el resto del culto va a ser normal de oración. Y en medio del culto tendremos un momento de reflexión. Y la reflexión va a estar basada en las dudas que puedan salir a ustedes en los estudios o en sus lecturas. Si tienen alguna duda, por favor, mándenosla en los comentarios o en WhatsApp o como quieran contactarnos. Es lo mismo, solo que
mándenlas un poco anticipado para que podamos preparar la respuesta, de preferencia ya ven que lo vamos a estar haciendo los viernes, de preferencia que sea los jueves, que nos manden sus dudas para que así podamos resolverlas todas y prepararlo para que el viernes estén listas las respuestas. Si surgen más dudas durante el viernes, pues no hay problema, podemos esperarnos una semana y las volvemos a retomar. Así que bueno, eso va a ser la idea de estos de los viernes ahora. Así que les invitamos, hermanos, a que si tienen dudas, si tienen motivos de oración, también pongan en los comentarios, porque repito que el viernes es de oración, así que quieren que oremos por algo en especial, estaremos orando todos juntos y les pedimos que pongan sus motivos de oración en los comentarios. Es todo, hermanos, y que Dios les siga bendiciendo y cuidando.